para mover el metal. Luego, por ejemplo, los navalmorales, pues hubo un poco anejo a esto, un montón, porque ahí era más minería de hierro, y la Herrera, que está cerca de los navalmorales, también aprovechaban el metal de hierro, ¿no? Bueno, pues había en los navalmorales cerca de 300 personas haciendo herraduras, haciendo, en fin, objetos de hierro. Esas son las minas de oro de la Nava, lo que queda de ellas, pero se podía estudiar, ver la planta, qué dependencias tenían en cada lugar, cómo se utilizaba cada uno de sus... Otras cosas más sencillas, como un lagar de esto, una lagareta, una almazara como esta con su chimenea de ahí de Alcaudete, que la veis en la carretera y veis cómo se va cayendo poco a poco hasta que no quede nada de ella, ¿no? Esa se ve desde el cruce con la carretera de Santana, ¿no? O como os decía antes, esos molinos de agua que se empiezan a utilizar, se les empieza a adaptar cuando cada vez va habiendo menos agua, se les empieza a adaptar motores. Este es ese que hemos sacado antes de Puerto de San Vicente. Ya como no daba el agua para más y como había que moler más, habían mejorado los araos, había mejorado la maquinaria, pues ya empiezan, y en muchos pueblos son estos molinos los que empiezan a dar luz a los pueblos, que a veces daban para 4 bombillas, pero son esos primeros generadores que empiezan a dar luz, ¿no? Y luego también está la etnografía de la muerte, ¿no? Que también existe. Esto en uno de los anejos de los Navalucillos, no sé en cuál de ellos era, pues estaba este carrito para llevar a los difuntos. Y hay algo que es muy curioso en la comarca, que es los cementerios con lápidas de cerámica, de Puente o de Talavera, de cerámica, en las que muchas veces hay escritas poesías, sobre todo a los niños. Yo eso es un trabajo que quiero hacer con mi amigo Abraham, porque es muy interesante, porque es literario en el sentido de que es poesía popular. Muchas veces las hacía yo tengo fotografiadas cerca de 500 o 600 que tienen la belleza, digamos, que puede tener, o la estética que pueden tener desde el punto de vista de la cerámica, pero luego tienen esos poemas que a veces hacía ese que es el único que sabía escribir en el pueblo cuando había tanto analfabetismo, y escribía las cartas a la novia en la mili. Pues ese mismo tenía unas cuantas cosillas que a veces se repiten y algunas son curiosas y pintorescas, pero bueno, para deciros que también hay, en los cementerios también hay vida en ese sentido, ¿no? Y las vivencias de la gente, ¿no? Y bueno, ahí veis esos postes que son los primeros que llevaron de un molino de estos que os digo, que ahora le están arreglando, de una fábrica, que llevaron la luz a Talavera, que son palos, y que llevaban una luz a la Plaza del Reloj, una bombilla. Pero era para comentaros cómo en muchos pueblos han quedado esas pequeñas centrales eléctricas que también forman parte de lo que es la arqueología industrial, del patrimonio industrial. Y bueno, también en algunas ocasiones las hemos pasado canutas. Aquí se pasó muy mal, y en Belleville, especialmente en la guerra de la independencia. Los franceses aquí fueron unos verdaderos canallas, o sea, que aunque ahora no nos llevemos mal con ellos, pero en fin, cometieron robos, asesinatos, dejaron a la gente sin nada, los esquilmaron. Y bueno, esta imagen, que es de un grabado del siglo XIX, que habla un poco pues de la gente comiéndose las hierbas y comiéndose las hojas del campo, porque no tenía nada cuando la guerra de la independencia, ¿no? Bueno, pero aquí la gente se rebeló y hubo algunos hechos de guerra y algunos héroes en la Jara conocidos sobre el tema. Uno de ellos fue el obispo Juan Antonio Castro, Álvarez de Castro, que este obispo, Juan Antonio es el dramaturgo, este hombre, Álvarez de Castro, se rebeló, o sea, llamó a los españoles a enfrentarse a los franceses, y ya veis que era obispo de Coria. En el momento que los franceses se enteraron que había hecho esas llamadas y que fueron a Hoyos, que es un pueblo de la Sierra de Gata donde él venareaba, le sacaron a la calle y le asesinaron.
le asesinaron. Digamos que es el obispo patriota de la Jara, por decirlo así, porque fue el que hizo un llamamiento a que los españoles se levantaran contra los franceses. Y esta es la casa que se ha caído, la techumbre, se ha caído ese tejadillo, han cambiado por una puerta metálica la puerta de la casa, en fin, que esto, hablar de estas cosas es llorar, ¿sabes? Pero bueno. Y ese es el Puente del Búho. El Puente del Búho está en Peraleda de San Román, que como sabéis está en Peraleda de San Román, que antes se me ha olvidado. Carlos V, en su paso hacia Guadalupe, paró en una mina que hay ahí, todavía existe esa mina, están los restos, no, ya no funciona, pero está allí, y paró en Peraleda. Bueno, pues esto es el Puente del Búho, donde los hermanos Cuesta, que se sublevaron contra los franceses, los hermanos Cuesta mataron a un general francés y se sublevaron y bueno, y luego estuvieron por otros lugares peleando contra los franceses y intentando evitar los abusos que se hicieron. Pero ahí se produjo este hecho famoso porque fue la primera vez que murió en combate aquí en España un general francés. Y luego todo ese mundo que hay de las ventas, los mesones, los hospitales. Porque un hospital, los hospitales de los pueblos no es la imagen que tenemos, que vaya un médico, que tal, no. Un hospital en un pueblo era un sitio a cubierto, donde había un montón de paja, muchas veces, a veces había algún camastro, y donde los transeúntes que pasaban, o los enfermos, o los más pobres del pueblo, los pobres de solemnidad, pues se quedaban allí a dormir, ¿no? Entonces, es una imagen, pues porque os dais cuenta cómo es ese mundo de esos hospitales, que en muchos pueblos hay la calle del hospital. No sé si aquí sigue existiendo esa calle del hospital, o quedan los restos del hospital que fue en Espinoso, por ejemplo, sí que quedan los restos de uno, ¿no? Pero no había médico, si acaso un barbero que iba allí a sangrar a alguno que estuviera muy malo y ya le acababa de apañar, pero bueno, ese otro mundo. Y bueno, luego lo que se hablaba de Guadalupe, de lo importante que ha sido y el trasiego de gente que ha pasado por la Jara. El mayor número de reyes, de obispos o de ricachones que han pasado han sido históricamente ha sido por camino de Guadalupe, ¿no? Casi siempre, ¿no? Porque, como os digo, es el segundo camino de peregrinación después de Santiago, el segundo camino de peregrinación histórico. Esto es esa que era la leyenda de cuando la Virgen se le aparece a un vaquero de Guadalupe que va a abrir una vaca que había muerto. Bueno, pues la leyenda de piedra escrita es exactamente igual que la de Guadalupe. Esta mañana lo hemos estado hablando, pero bueno, pasa porque si no, ya lo mismo os voy a aburrir. Este es Alfonso XI, que es el que, como digo, segrega Guadalupe de la Jara. Y esa es una visión que hay desde el puerto de Arrebatacapas, que dicen que es así porque ahí los bandoleros o el viento pues te arrebataba la capa, ¿no? Parece que luego, si nos ponemos a declinar estas cosas de la toponimia, da para muchas fantasías y tal, pero bueno, es la vista que hay, que es preciosa. Ese camino de Guadalupe tiene hospitales. Este es uno de los hospitales que está en Villar del Pedroso. Este lo hizo un canónigo de Talavera, Hernando de Alonso, que era un canónigo hospitalero, porque es el que hizo lo que es el centro Rafael Morales, era el hospital de Talavera, que había tradicionalmente enfrente de la colegial. Es el que hizo eso, hizo este de Villar del Pedroso y regentó el que había hecho el arzobispo Tenorio en Puente del Arzobispo. O sea, pero eran hospitales, como os digo, que casi eran más que nada casi morideros, ¿no? O por lo menos o refugios, más que otra cosa. En el camino de Guadalupe hay cruces, como esta cruz gótica que hay en Villar del Pedroso. Hay hospederías, como esta, que es tradición, que estuvo en ella, al pasó Carlos V por aquí, y que estuvo hospedado alguno de los reyes. Hay fuentes, como las del Camino de Santiago, ahí se han lavado los pies muchos peregrinos. Esta está cerca del hospital del obispo, ¿no? Ese es el hospital del obispo, donde os digo que se refugiaban muchos de los osos, de los lobos y demás, y que fundó un obispo de Canarias. No sé, en fin, no sé por qué le dio por ahí o porque estaba relacionado con la zona. Bueno, ese puente es uno de esos puentes que están en el puente de los Álamos en el camino de Guadalupe. Como veis, tiene todos. Yo solo saco unos elementos para que veáis que ese camino también tiene la posibilidad de desarrollarlo desde un punto de vista turístico y demás.
Eso es el Humilladero, donde dicen que Cervantes, por primera vez, cuando iba a entregar los grilletes de Argel, de haber estado preso en Argel, que allí se asomó y vio por primera vez Guadalupe. Ese es el equivalente en Guadalupe al Monte do Gozo, el Monte del Gozo, antes de llegar a Santiago de Compostela. O sea, todos los elementos que tienen esos caminos de peregrinación también los tiene. Pasan. Eso es lo que es el monasterio. Y bueno, por aquí han pasado por eso muchos reyes. Este que veis aquí, que es una momia, aquí donde le veis, es el único rey que está enterrado en Guadalupe y que pasaría por aquí seguramente, camino de allí, por la Jara, y es Enrique IV el Impotente, que le tienen envuelto ahí sus partes, no sé por qué sería. Este le desenterró Marañón para hacer un estudio y pensó que había sido un eunucoide, o sea que era una cuestión de enfermedad por lo que no podía tener hijos, es lo que, bueno, no nos vamos a meter con esas historias, por lo que luego Juana la Beltraneja dicen que no era hija suya, sino que era hija de Beltrán de la Cueva, porque él no podía. Incluso hicieron el experimento de con una cánula de oro introducir el semen para intentar fertilizar a la reina, ¿no? Bueno, pues este rey es el único que, digamos, está vinculado, por decirlo así, con la comarca, porque estaba, y eso es cuando le desenterraron, cuando le abrieron para que Marañón hiciera el estudio. O este otro, que es Felipe III, que ahora están haciendo por Moedas y por Puerto y por toda esa zona el camino de los Austrias. Por ahí pasó Felipe III. Felipe III tiene una anécdota, que es que al venir por la Jara, luego fue hacia Talavera, y dice que en Talavera le dieron, por contaros algo, le dieron unas empanadas que le dieron, por decirlo claramente, le dio una cagalera al rey que tuvo que parar ahí en este pueblo, en Casarrubios del Monte, tuvo que parar allí porque el hombre se moría. Y no se curó hasta que le metieron la momia de San Isidro en la cama. Yo no sé si fue del susto o fue de la... Entonces, bueno, que esto también pasó yendo por aquí. Por aquí, como digo, han pasado reyes por el camino de Guadalupe y demás. Y este es un cuadrillero de la Santa Hermandad. Como digo, este cuadrillero, si veis, tiene las mangas verdes. Eso de a buenas horas mangas verdes que os decía antes, hasta que llegue alguien a Puerto San Vicente, a un asalto que haya habido solían haber muchos asaltos, ahora lo veréis, en el puente de los Guadarranques. Ahí es donde hay más, en las causas criminales que hay en Talavera es donde más hay. Pero estos cuadrilleros, pues veis que van, este es del siglo XVIII, pero va con sus flechas, con sus carcadas, porque además esta zona era famosa por los saeteros en la Edad Media, los que hacían por las flechas, por las jaras, porque las jaras tienen la vareta de la jara, además si se templan al fuego, son muy duras y se pueden utilizar como flechas. Ese es el escudo, el sello de la Santa Hermandad. Si veis que están ejecutando, hay atado un bandolero, está atado a un árbol y el cuadrillero está disparando su flecha desde ese lado. Se ve un jabalí, se ve una colmena. ¿Por qué? Porque las colmenas era una hermandad de colmeneros. Y aquí había una cosa que sí que hacía también la Santa Hermandad, que era torturar, era dar tormento, que se llamaba, porque entonces estaba permitido. Solo a los nobles había que pedir permiso al rey, pero también se les daba el tormento si el rey lo permitía. Y hay muchas causas, hay incluso una causa, don Alejandro Pérez Calderón, que le dan tormentos y se va encomendando a la Virgen del Prado, a la Virgen del Carmen, a la Virgen de Guadalupe, según le van dando a la mancuerda para descoyuntarle los miembros.